En un pueblo donde el cielo se encontraba con la tierra y donde las tradiciones eran tan antiguas como los susurrantes árboles baobab, vivía una mujer llamada Amina. Amina era encantadora. Sus ojos eran oscuros charcos de sabiduría, y su risa tenía el poder de hacer sonreír al anciano más severo a pesar de todo. Su belleza y encanto permanecieron solteros. Cansada de su soledad y desesperada por encontrar un marido, Amina consultó al oráculo, una anciana arrugada llamada Nia que podía comunicarse con los antepasados en una choza que olía a hierbas y pergaminos antiguos. Nia habló: «Niña, tu destino es diferente a cualquier otro. El hombre que engendre a tu hijo se convertirá en el gobernante de esta aldea, y su reinado traerá una prosperidad incomparable». Intrigada y envalentonada, Amina ideó un plan radical: se acostaría con todos los hombres elegibles de la aldea. Razonó que de esta manera no solo encontraría a su marido destinado, sino también aseguraría el mejor gobernante futuro para su pueblo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la aldea comenzó a hervir con rumores. La búsqueda poco convencional de un marido por parte de Amina se convirtió en un chisme en cada reunión alrededor de cada fogata. Finalmente, Amina dio a luz a un hijo sano. El pueblo se regocijó, pero la alegría duró poco porque el siguiente problema fue inmediato y apremiante: ¿quién era el padre de este niño nacido para gobernar? Los ancianos se reunieron, las esposas chismorrearon, los guerreros afilaron sus lanzas. Todos tenían una teoría, y cada hombre quería una prueba. La aldea estaba al borde de una guerra civil, y solo la verdadera identificación del padre del niño podría traer la paz. Sin embargo, Amina permaneció serenamente confiada en que la profecía no le fallaría a ella ni a su pueblo. Con su hijo recién nacido acunado en sus brazos, esperaba la revelación que cambiaría el destino de su pueblo para siempre. Había pasado una semana desde el nacimiento del hijo de Amina, a quien llamó Terik, es decir, el que llama a la puerta. Parecía como si el alquitrán estuviera llamando a la puerta de una nueva era para la aldea, una era llena de incertidumbre y anticipación. El Consejo de Ancianos, el estimado organismo responsable de tomar decisiones importantes en la aldea, se reunió bajo el árbol baobab más antiguo. Sus ramas nudosas parecían hundirse con el peso de la decisión trascendental que nuestros antepasados siempre han tenido por delante. «Nos mostraron el camino en tiempos de armonía y discordia», dijo el mayor de ellos. Su voz temblaba como las últimas hojas del otoño. «Debemos buscar su sabiduría para resolver esta crisis». Justo en ese momento, Nia, el oráculo, entró en el círculo. Sus ojos brillaban con fuego, algo que parecía casi sobrenatural. «He hablado con los antepasados», comenzó su voz, una melodía fascinante que silenció incluso las cigarras. «Propongo una prueba que revelará no solo al padre del joven Terik, sino también al futuro líder de nuestro pueblo». Los murmullos se extendieron por el consejo, incluso entre los ancianos que habían visto muchas cosechas y muchas estaciones. Esto no tenía precedentes. La prueba continuó. Nia requerirá que cada padre potencial emprenda un viaje a la montaña sagrada. En su cima se encuentra una piedra, no cualquier piedra, una piedra lunar imbuida de la sabiduría de nuestros antepasados. El hombre que regrese con esta piedra será considerado el verdadero padre y el gobernante destinado de nuestra aldea. Un suspiro colectivo llenó el aire. La montaña sagrada era un lugar de muchos peligros, bestias salvajes, terreno traicionero y, sobre todo, pruebas espirituales que podían romper incluso la voluntad más fuerte. Pero el Consejo de Ancianos sabía que no había otra manera. Después de un momento de silencio pesado, habló: «Se decide que cada reclamante partirá al amanecer dentro de 3 días. Que los ancestros nos guíen». Mientras el consejo se dispersaba, un caleidoscopio de emociones llenó la plaza del pueblo. Emoción, miedo, esperanza, todo tejido en un tapiz tan intrincado como la vida misma. Amina, sosteniendo a Terik cerca de su pecho, sintió una calma y seguridad invadirla. Los antepasados habían preparado el escenario, y ahora les correspondía a los hombres demostrar su valía. Pero incluso ella no podía prever los giros y vueltas que le esperaban en el viaje a la montaña sagrada, revelaciones sorprendentes que cambiarían la aldea y su gente de maneras que nunca habían imaginado. Cuando amaneció 3 días después, una sensación de silencio expectante envolvió la plaza del pueblo. El aire estaba cargado con el olor a salvia quemada mientras el incienso ondeaba desde las casas buscando las bendiciones de los antepasados para el viaje que les esperaba. 6 hombres se encontraban en la plaza del pueblo, cada uno representando a una familia diferente, afirmando que Terik era su pariente. Eran un lienzo de emociones, ansiedad, miedo y una excitación latente que parecía casi palpable. Amina, acunando a Terik en sus brazos,
Los observaba en silencio. Sus ojos se encontraron con los de cada uno de ellos, un mensaje sin palabras que parecía decir, que gane el mejor. Con un toque de cuerno y el golpe de tambores, el viaje comenzó. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y si ya eres un suscriptor que regresa, hola. Bienvenido de nuevo. Me alegro mucho de tenerte aquí. Gracias. Y ahora sí, volvamos a la historia. Cada hombre llevaba una cartera llena de ofrendas, nueces de cola, vino de palma y amuletos sagrados para honrar a los espíritus de la montaña sagrada. El camino estaba cargado de desafíos tanto físicos como místicos. Ríos que se retorcían como serpientes, bosques que susurraban secretos y cuevas que resonaban con las risas y los gritos de las almas olvidadas. Sin embargo, la verdadera prueba estaba al pie de la montaña sagrada. Había un altar de piedra inscrito con antiguas runas que contaban cuentos de héroes y dioses, amor y traición. Al lado del altar, había un estanque de agua que reflejaba los miedos y deseos más profundos de los hombres. Cuando llegaron al altar, una voz resonó a su alrededor, una voz tan espiritual que parecía pertenecer a la montaña misma. Ofrece lo que más valoras y podrás continuar, dijo la voz, llenando el aire con un silencio gravoso. Uno por uno, los hombres se acercaron al altar. Algunos ofrecieron oro, otros reliquias heredadas transmitidas de generación en generación, pero nada sucedió. El camino a la cima permaneció sellado, burlándose de sus intentos inútiles. Finalmente, fue el turno de Geno. Geno no era el más rico ni el más fuerte entre ellos, pero era conocido por su sabiduría y humildad. En lugar de colocar un objeto en el altar, se arrodilló y ofreció una oración por la aldea, por Amina y por las generaciones no nacidas. Cuando terminó, el altar brilló con una luz suave y radiante, y el camino hacia la cima se abrió como si su sinceridad hubiera convocado y humillado a todos. Los hombres siguieron a Geno mientras lideraba el camino. El peso de su viaje parecía un poco más ligero, la resolución un poco más fuerte. Obligados por la recién descubierta comprensión de que el verdadero liderazgo requería más que solo riqueza o fuerza, requería la sabiduría del corazón. El ascenso a la montaña sagrada no se parecía a ningún otro. Cada paso era una danza entre lo terrenal y lo divino, donde el esfuerzo físico se encontraba con la iluminación espiritual. Aunque sus respiraciones se acortaban, sus sentidos se intensificaron. Cada roca, cada ráfaga de viento parecía imbuida de sabiduría ancestral. Finalmente, llegaron a la cima, donde el cielo nocturno parecía al alcance de la mano. Las estrellas titilantes daban testimonio de este momento crucial en la historia de la aldea. Allí estaba la piedra lunar, brillando suavemente, casi como si palpitara con el latido del corazón de la montaña misma. Geno se acercó a la piedra primero, sus manos temblaban mientras tocaba su fría superficie. La piedra lunar iluminó su brillo, intensificándose en un rayo radiante que se disparó hacia el cielo y regresó como una cascada de luz que lo envolvió. Hijo de Kofi, has demostrado tu valor. Este niño, Terik, es tuyo y estás destinado a liderar a tu pueblo, resonó una voz celestial. Abrumado por la emoción, Geno cayó de rodillas, mientras los hombres que lo acompañaban guardaban silencio, humillados y atónitos por la revelación. La envidia y la rivalidad previa se disiparon mientras descendían de la montaña. La aldea apareció bañada por el suave resplandor del amanecer. Los hombres se sintieron diferentes, transformados no solo por la revelación, sino también por el viaje mismo. Como si hubieran despojado capas de ignorancia y ego, revelando nuevas pieles de sabiduría y humildad. Cuando llegaron, la tensión en el aire era palpable. Un mar de rostros ansiosos y expectantes se congregó. Geno dio un paso adelante, sosteniendo la piedra lunar en alto para que todos la vieran. Los ancestros han hablado, declaró. Yo soy el padre de Terik y es mi destino liderar esta aldea. Un grito ahogado colectivo fue seguido por un rugido de vítores y aullidos. Los ancianos asintieron con la cabeza en aprobación, y la fe en la sabiduría ancestral se reafirmó. Amina, con Terik en brazos, se acercó a Geno, sus ojos se encontraron, y en ese momento, todas las complejidades y dificultades parecieron desvanecerse, dejando atrás una pura comprensión tácita. El pueblo estalló en una alegre celebración, pero Amina sabía que esto era solo el comienzo. Habían evitado una crisis y tal vez incluso comenzaron un nuevo capítulo en su historia. Sin embargo, el verdadero trabajo estaba por delante. Criar a un niño destinado a la grandeza y liderar una aldea hacia la prosperidad. Con la piedra lunar como luz guía y la sabiduría ancestral en sus corazones,
Estaban listos para enfrentar cualquier desafío. Habían pasado varias lunas desde el día en que Geno fue declarado padre de Terik y futuro líder de la aldea. Una sensación de paz y prosperidad parecía haberse apoderado de la comunidad, un testimonio de la profecía predicha, o eso parecía una noche fiel. Mientras Amina cuidaba a Terik bajo la sombra de su cabaña familiar, escuchó una conversación en voz baja detrás del espeso árbol baobab que se alzaba como un centinela cerca de su casa. «Lo has hecho bien, Geno. El pueblo no espera nada y la profecía parece cumplida», dijo la voz ronca de Nia, el oráculo, de manera inconfundible. «Pero mi conciencia está preocupada, Nia. Hemos engañado a las personas que confían en nosotros, y estoy criando a un hijo que no es realmente mío», respondió Geno con un tono tembloroso de arrepentimiento. «Pero serás un gobernante sabio y amable. ¿No es eso lo mejor para la aldea?» «Un engaño benevolente, lo llamo», respondió Nia, su tono escalofriantemente casual. El corazón de Amina se hundió. La traición se instaló como una serpiente sigilosa en su jardín de confianza mientras miraba a Terik, inocente e inconsciente. Una nueva resolución se formó en su mente. Los aldeanos podrían haber sido engañados, pero merecían la verdad, especialmente cuando se trataba de un futuro líder y su hijo. Terik merecía conocer su verdadera herencia. Sin embargo, ¿cómo expondría esta conspiración sin hundir a la aldea en el caos una vez más? Amina sabía que tenía que pisar con cuidado. La piedra lunar, el símbolo mismo de la supuesta legitimidad de Geno, parecía ahora la cerradura de un secreto que solo el verdadero padre podía desbloquear, mientras el pueblo dormía sin darse cuenta de la tormenta que se gestaba silenciosamente. Amina comenzó a formular un plan, una prueba tan definitiva que revelaría al verdadero padre sin dudas ni disputas. Pero primero, tenía que garantizar la autenticidad de la piedra lunar, ya que, si esta era parte del engaño, su poder místico aún podría señalar al verdadero padre si era sometida a un ritual conocido solo por los sabios más iluminados. Bajo el velo de la noche, Amina se dispuso a consultar a la única persona fuera de la aldea que podía ayudarla, el sabio ermitaño del bosque de ébano. El viaje de Amina a través del bosque de ébano estuvo plagado de riesgos, trampas ocultas, depredadores nocturnos y la siempre amenazante oscuridad. Pero la determinación de una madre no conoce límites, especialmente cuando el futuro de su hijo está en juego. En lo profundo del bosque, donde los árboles antiguos parecían tocar los cielos, Amina finalmente llegó a la apartada morada del ermitaño Sage, con una larga barba y ojos que contenían la sabiduría de las edades. El sabio la recibió. «Te estaba esperando, Amina. El bosque susurra cuentos, y tu difícil situación no ha pasado desapercibida». Recobrando su compostura, Amina le contó todo al sabio: el nacimiento de Terik, el viaje a la montaña sagrada y la conspiración entre Geno y Nia. «Busco la verdad», concluyó Amina. «¿Puede la piedra lunar aún revelar al verdadero padre de Terik?» El sabio se acarició la barba pensativamente antes de hablar. «La piedra lunar es una antigua reliquia de la verdad. Su poder se puede manipular, pero no se puede corromper por completo. Existe un ritual perdido en el tiempo pero conocido por mí que puede limpiar la piedra de cualquier engaño». La esperanza se encendió en los ojos de Amina mientras escuchaba atentamente al sabio. «Debes realizar el ritual de la verdad en la noche de luna nueva. La piedra lunar se bañará en las aguas sagradas del lago susurrante y se someterá a este ritual. Brillará solo en las manos del verdadero padre». Armada con la nueva esperanza y las elaboradas instrucciones del sabio ermitaño, Amina le agradeció y viajó de regreso a la aldea con el corazón palpitando con una mezcla de esperanza, miedo y anticipación. Llegó justo antes del amanecer, deslizándose de regreso a su casa sin ser notada. En sus ojos había un rayo de resolución porque sabía lo que tenía que hacer a continuación: recuperar la piedra lunar de su santuario vigilado y prepararla para el ritual de la verdad. Lo que estaba en juego era muy alto. Si tenía éxito, todo el pueblo finalmente conocería la verdad. Pero si fallaba, arriesgaba no solo su propia reputación sino también la paz y la armonía que actualmente cubrían su comunidad. Mientras recostaba a Terik en su cuna, miró a su hijo, su pequeño rostro sereno mientras dormía, completamente inconsciente de la agitación en torno a su joven vida. Solo faltaban 3 noches para la luna nueva, y Amina sabía que el futuro de su familia y su pueblo se vería irrevocablemente alterado por lo que revelaría la piedra lunar, o lo que dejaría de revelar. Amina sintió que el tiempo se comprimía. Cada segundo estaba cargado de una revelación inminente o de consecuencias desastrosas. Había logrado adquirir discretamente la piedra lunar de su santuario con la ayuda de un dios comprensivo que creía en su búsqueda de la verdad. Ahora, yacía escondida bajo las tablas del suelo de su cabaña, palpitando como si fuera consciente de su papel inminente.
Finalmente, llegó la noche de luna nueva. Con Terik dormido a salvo y Hango ausente en una reunión del consejo, Amina aprovechó la oportunidad. Desenterró la piedra lunar y se dirigió hacia el Whispering Lake, un cuerpo de agua aislado que se decía que poseía energías limpiadoras envueltas en oscuridad. El corazón palpitaba en sintonía con sus pasos. Amina llegó al lago y comenzó el ritual de la verdad. Sumergió la piedra lunar en el agua, recitando los antiguos encantamientos que el sabio ermitaño le había impartido. Cuando la última sílaba salió de sus labios, la piedra lunar brilló con una suave luz blanca, iluminando las aguas oscuras por un momento. Amina sintió una onda de energía que se propagó a través de ella, como si los espíritus del lago susurraran su aprobación. Regresó a la aldea, cada paso ensombrecido tanto por la anticipación como por el terror. Esta noche, en la aldea, se reunirían para la fiesta de los ancestros, una noche de celebración. Pero para Amina, sería una noche que testificaría su última vindicación o su más profunda desgracia. En la fiesta, mientras los aldeanos bailaban y cantaban, Amina reveló la piedra lunar, afirmando que había sido fortalecida aún más por los espíritus para una bendición especial. La multitud estaba en alto fervor comunitario e intriga, ansiosa por presenciar el espectáculo según las antiguas escrituras. «Dejemos que cada padre potencial sostenga la piedra», anunció Amina con voz firme. «El verdadero padre de Terik activará su luz». Uno por uno, los hombres agarraron la piedra lunar con fuerza, pero ésta permaneció inerte, su luz tenue como si retuviera su poder. Finalmente, fue el turno de Hango. La multitud contuvo el aliento colectivo. Hango sostuvo la piedra y parpadeó, pero no se iluminó completamente. Un murmullo barrió a la multitud, convirtiéndose en exclamaciones de sorpresa y confusión. Antes de que alguien pudiera hablar, una voz surgió desde atrás. «Espera, la piedra habla no solo a las manos que la sostienen, sino a los ojos que la miran». Amina miró. Era Nia, cuyos ojos brillaban con una mezcla peculiar de miedo y emoción. Amina levantó la mirada para encontrarse con Hango, y luego bajó a la piedra lunar. En ese momento, la piedra parpadeó violentamente y luego se oscureció. Jadeos oscuros llenaron el aire. El rostro de Hango se volvió cenizo. Los ojos de Amina se encontraron con la multitud, y en ese momento, todos supieron que Hango no era el verdadero padre. El silencio fue roto por la risa maníaca de Nia. «¿Ves que incluso los planes mejor trazados fallan ante la voluntad de los espíritus?» Después del ritual fallido, la aldea fue consumida por una mezcla volátil de incredulidad, ira y curiosidad urgente. Los ancianos llamaron para una reunión inmediata del consejo. Su atmósfera estaba cargada de una tensión más espesa que el aire húmedo de la noche. Nia fue la primera en hablar. Su voz goteaba con una mezcla de arrepentimiento y revelación. «Mis compañeros aldeanos, hemos estado enredados en una red de engaño. Los espíritus han hablado a través del Moonstone. Hango no es el verdadero padre. Sin embargo, este debería ser un momento de despertar, no de división». El consejo estalló en una cacofonía de discusiones y acusaciones. Finalmente, el anciano principal Mbaka Rose, con su antigua sabiduría, ordenó silencio, lo suficiente como para retumbar. «Los espíritus ancestrales no están satisfechos con nuestra locura. Debemos buscar la verdad y no dejar que la división nos separe». Volviéndose hacia Amina, dijo: «Has invocado a los espíritus y has desenterrado una terrible verdad. ¿Qué propones que hagamos ahora?» La voz de Amina era firme. «Propongo otro ritual, uno que no pueda ser manipulado. Cada hombre de la aldea saldrá y hará un juramento ancestral junto al río de la verdad. Allí declararán su paternidad, y el río, un testigo divino, revelará al verdadero padre». El consejo acordó establecer el ritual para el siguiente amanecer. Nadie durmió esa noche, sus sueños perturbados por susurros de escándalo y vientos de cambio. Cuando las primeras luces del amanecer irrumpieron, la aldea se reunió junto al río de la verdad, cuyas aguas se decía que habían sido bendecidas por los dioses. Uno por uno, los hombres hicieron el juramento ancestral, jurando su inocencia o culpa. Finalmente, fue el turno de Hango. Dio un paso adelante, y sus ojos se encontraron con los de Amina. En ese momento, Amina vio un destello de algo. ¿Era arrepentimiento o tal vez una silenciosa súplica de perdón? Hango sumergió su mano en el río, recitando solemnemente el juramento. Mientras hablaba, las aguas alrededor de su mano giraron siniestramente, pero no cambiaron de color, la señal de un juramento veraz. La multitud estaba en suspenso, esperando una señal divina. Justo en ese momento,
Un grito surgió de la parte posterior de la reunión. Todos los ojos se volvieron para ver a un joven Mazi temblando mientras las aguas alrededor de su mano sumergida se volvían doradas y radiantes, el signo inequívoco de la verdad reconocido en los rituales divinos. Mazi, hijo de Oko, el anciano Mbaka anunció, eres el verdadero padre de Terik, como lo declaró el río de la verdad. Un grito ahogado colectivo recorrió la multitud. Mazi era uno de los hombres más solitarios de la aldea, conocido por su naturaleza tranquila y rara vez involucrado en asuntos comunales. Mientras Mazi avanzaba vacilante, los ojos de Amina se encontraron con los suyos. En esa breve conexión, vio destellos de integridad y sinceridad, características que había anhelado pero que no había encontrado hasta ahora. La revelación de Mazi como el verdadero padre sacudió los cimientos mismos de la aldea. Los murmullos resonaron entre la multitud mientras Mazi se acercaba a Amina y Terik con los ojos llenos de humildad y una especie de fuerza tranquila. El anciano Mbaka dio un paso adelante con su presencia, silenciando a la multitud. El río de la verdad ha hablado. Mazi es el padre, y debemos honrar este veredicto divino. Miró hacia Hango y Nia, entrecerrando los ojos, ya que aquellos que nos desviaron se enfrentarán al Consejo de Ancianos por sus acciones. Mazi tomó su lugar junto a Amina y Terik. En ese momento, se sintió que un nuevo capítulo en sus vidas estaba a punto de comenzar, uno marcado por la honestidad, el respeto y el amor, cosas que tanto le habían faltado en su pasado reciente como padre legítimo. Haré todo lo posible para estar a la altura de esta responsabilidad, declaró Mazi con una voz teñida de genuina resolución. Los aldeanos dispersaron, con sus corazones y mentes agitadas con una mezcla de alivio, curiosidad y duda persistente. La atmósfera era eléctrica, y una sensación de anticipación llenó el aire. Estaba claro que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Esa noche, el Consejo de Ancianos se reunió en una sesión de emergencia para discutir el destino de Hango y Nia. La cámara estaba tensa mientras los ancianos sopesaban las implicaciones de su decisión. Finalmente, llegaron a un veredicto. Hango fue despojado de su título y su estatus, y se le ordenó realizar servicio público como señal de expiación. Nia fue desterrada de su papel como oráculo, y su puesto lo ocuparía un nuevo vidente elegido mediante consulta divina. Ambos se enfrentaron a la aldea al día siguiente para disculparse públicamente por su engaño. Había un aire palpable de desgracia a su alrededor, pero también un trasfondo de tragedia, un recordatorio de que incluso las acciones previstas pueden conducir a resultados desastrosos cuando se desvían del camino de la verdad. Las palabras proféticas para las que Terik nació parecen estar materializándose a medida que la aldea prosperó de maneras inesperadas. Las cosechas produjeron más disputas entre los aldeanos, disminuyeron, y una nueva unidad echó raíces incluso en Hango. Humillado por su desgracia pública, Hango encontró un camino hacia la redención a través de una expiación sincera. Nia, aunque despojada de su título, comenzó una vida tranquila de reflexión. Su sabiduría ya no se mezclaba con la manipulación. En una aldea que había sido sacudida hasta la médula, surgió un nuevo amanecer más brillante y más sabio, lleno de promesas. Sin duda, surgirían desafíos, pero la comunidad había sido fortalecida por las virtudes irreemplazables de la verdad y la unidad, marcando la diferencia. Amina, Mazi y Terik se encontraban en el umbral de una nueva vida prometedora, con sus corazones alineados con la sabiduría duradera que la verdad, una vez revelada, tiene el poder de sanar de forma única y anunciar un futuro mejor. Gracias por seguir esta intrigante historia. A veces, el camino hacia la verdad es retorcido y empinado, pero es un viaje que vale la pena emprender porque la verdad nos hace libres. Si disfrutaste esta historia, por favor, siéntete libre de dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte más historias interesantes como esta. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando contenido valioso para ti y para otros. Sigamos explorando juntos estas grandes historias. No olvides compartir tus pensamientos en los comentarios. Gracias por unirte a mí en esta travesía. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios los bendiga.